Y tener frente a mí personas como ustedes, pues por supuesto que me emociona, me hace sentir, hermanos, muy agradecido con Dios de saber que todavía hay quienes son capaces de atender el llamado de Dios y ponerse en sus manos para servirle en un tiempo que no va a ser fácil, hermanos, porque cada día se complican las circunstancias, pero sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hace 42 años conocí a Jesús como mi Salvador personal. Tenía en aquel entonces 18, así que hagan la ecuación y van a encontrar que, hermanos, tengo 60 años de edad. Y, hermanos, tuve el privilegio de conocerle en esa edad de turbulencia, pero que la gracia de Dios me sostuvo, me guardó, me ayudó, me mantuvo. Al año, el Señor me llamó. Tenía la aspiración de ser un licenciado en economía, y cuando tenía todo el deseo de estar en la facultad, vino a mí el llamado del Señor para servirle. Y desde hace ya, hermanos, 40 años que le sirvo al Señor con todo mi corazón. Puedo garantizarles que tener a Jesús y servirle es una garantía de una vida muy intensa, pero muy feliz. Dios me ha concedido la mujer de mis sueños, me ha dado la familia que yo siempre anhelé tener. Son 4 hijos que Dios nos ha permitido. Así que, hermanos, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que sea necesario hablar de Él y de su palabra, ahí estaré. Así que nos invitaron, aquí estamos con mucho gusto para servir a Dios y, cómo no, hermanos, para servir a ustedes. Voy a invitarlos para que me hagan el favor de abrir sus Biblias y lo hagan en el libro del Éxodo. Le comentaba a mi hijo en una de estas ocasiones si acaso no les dan una hora, aunque sea de siesta, para continuar con las actividades, porque como que pensé, va a ser muy difícil sostener la atención después de una comida, y luego es decir, mantener la atención. Pero bueno, los veo despiertos a todos, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios por eso. Así que esperamos a ver quién resiste, hermanos, más. Vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 18. Y voy a invitarlos para que juntos demos lectura a una porción de la palabra que se halla a partir del verso 13 hasta el verso 23. Los quiero invitar para que leamos alternadamente. Voy a permitirme leer el verso 13, ustedes lean el 14, yo el 15, y sucesivamente entre versículo y versículo, y en el 23 estaremos unidos dándole lectura. Éxodo 18, versículo 13 al 23 dice así en el nombre del Señor. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
Entonces el suegro de Moisés le dijo: ¿no está bien lo que haces? Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somételo tú los asuntos a Dios. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Unidos. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Señor, te damos gracias porque nos permites este momento de reflexión en tu palabra. Te pido que me des tu gracia. Sin ella nosotros nada podemos hacer. Te ruego que me des cada palabra y cada argumento necesario a fin de que lo que tú nos has dado pueda, Señor, asimilarse en el corazón de cada uno de mis oyentes esta tarde. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Esta tarde, este momento, más bien en este momento, yo quiero aprovechar este suceso, este acontecimiento descrito por la Sagrada Palabra, para hablar acerca de los ministros que Dios necesita. ¿Quieren repetir conmigo, hermanos, ese título? Los ministros que Dios necesita. A ver otra vez, hermanos. Los ministros que Dios necesita. Una vez más y fuerte. Los ministros que Dios necesita. Más fuerte. Los ministros que Dios necesita. Si no logro más que dejarles eso en la mente, yo daré gracias a Dios por eso. Vamos a hablar sobre los ministros que Dios necesita. No todos los suegros son malos. Al menos eso es lo que podemos considerar acerca de este caso de Jetro con Moisés. Este hombre vino de lejanas tierras a visitar a su yerno, a visitar a su hija. Y mientras estaba de visitante en la casa de Moisés o en la tienda de Moisés, él observa la gran tarea que tenía el líder del pueblo de Israel. De manera que este hombre se atreve no solamente a precisarle la ayuda que él debía de tener para atender al pueblo, porque veía que desde muy temprano hasta ya muy noche atendía al pueblo de Israel en todos los asuntos que el pueblo tenía. Y este hombre no solamente le hace ver a Moisés que necesita ayuda, sino que también le sugiere la forma como él
él podría cumplir la tarea que Dios le había encomendado a Moisés. Y le dice: escoge de entre el pueblo varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así dice el verso 22. Y esto no porque Moisés no fuera capaz de sacar adelante el trabajo, sino porque la labor era tan grande, era tan ardua, y tanto los deberes, que él solo no iba a poder con todo. De manera que este hombre muy sabio, muy inteligente, le recomienda: llama a gente que te ayude, pero que tengan estas cualidades, que se distingan por estas virtudes, para que tú puedas confiar en ellos y para que ellos a su vez hagan el trabajo contigo, y entonces tú puedas cumplir con Dios y se pueda cumplir la tarea que se tiene con el pueblo. La analogía que nos ofrece este pasaje es muy interesante, porque algo semejante nos ha sucedido en el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Jesucristo. La obra de Jesucristo por la salvación de todos los pecadores ya está hecha. Cristo murió en la cruz del Calvario, y la iglesia de tiempo en tiempo y época en época ha llegado a predicar el evangelio al mundo, y la gente ha recibido o ha estado recibiendo la salvación. Pero es mucho todavía el trabajo. Los que por gracia de Dios se han convertido al evangelio y conforman la iglesia de Jesús en cada lugar donde el Señor ha levantado una iglesia, también necesitan ser atendidos. El creyente necesita caminar, necesita cuidados, necesita alimento, necesita dirección, necesita asesoría. Requiere, hermanos, de fortalecerle con la palabra, con el consejo que proviene de Dios. Así que el trabajo de la obra de Dios en el tiempo que nos ha tocado vivir también es mucho. Pero es necesario entonces que, al igual que Moisés, la obra de Jesús requiera de personas que hagan el trabajo. Y para eso se necesita tener cualidades. A la luz de la sagrada palabra, según las cualidades que debieran de tener los colaboradores de Moisés, son las mismas características que debe de tener los que deben de colaborar en la obra de Dios, en la obra de Jesús. Y por eso qué importante es que en este lugar y en este momento en el que estamos frente a ustedes, podamos considerar cuáles son las cualidades según la palabra de Dios y según la analogía que nos hace este pasaje. ¿Cuáles son las características de los ministros que Dios necesita? Y rápidamente quisiera subrayar algunas de ellas. Y la primera que yo encuentro es que los ministros que Dios necesita deben ser personas normales, pero llamados por Dios. Las personas que debían ayudar a Moisés, se lo sugirió Jetro, sin duda por el Espíritu Santo.
Y aquel, hermanos, hombre entendió que debían de ser del mismo pueblo, pero debían de ser llamados por Dios. ¿Sabe que esa tarea Dios pudo haberle ayudado a Moisés a cumplir esa tarea trayendo personas de Egipto, de Siria, de Babilonia, de aquellas culturas tan preparadas, tan organizadas ya para ese entonces? Pero Dios decidió que fueran personas comunes para que atendieran también a la gente común como ellos en el pueblo de Israel. Su llamado fue muy evidente y ellos respondieron a la voluntad de Dios. ¿Sabe que, hermanos, de la misma manera para la obra del Señor Jesús en la tierra, mientras Él no venga, nosotros que tenemos que trabajar con los perdidos en la iglesia también, Él pudo haber enviado ángeles y le garantizo que hubieran hecho el trabajo, pero perfecto. Porque si hay algo que requieren los ángeles nada más para servirle al Señor, es que Él los mande, y lo hacen a voluntad y lo hacen con alegría y con gozo, decididos a cumplir una tarea que Dios les encomienda. Pero Dios no quiso que fueran los ángeles, porque los ángeles que saben de perdón, porque los ángeles que saben de la gracia divina, los ángeles nunca han pecado, ni nunca han fallado, nunca han sabido el efecto del pecado, la tristeza, la soledad, la infelicidad y hundirse en la maldad. Ellos no saben eso. Solo los redimidos, los comprados con la sangre de Jesús, tienen la experiencia de saber que se siente ser perdonados, que se siente ser recibidos por un Dios tan grande y tan amoroso. Del común del pueblo, entonces Dios llama para que le sirvan a Él en su obra. Fíjese que el Señor llamó del común del pueblo a un Simón celote, que no era más que simplemente un guerrillero, lo que hoy pudiéramos entender como un terrorista. Eso era Pedro. Eso era un celote. Y lo llamó del común del pueblo para servirle en su obra. Dios llamó a un Mateo, que era un recolector de impuestos, al servicio romano, pero también lo llama para que le sirva al Señor. Jacob y Juan tenían un temperamento, sin agraviar a algunos de los presentes, un temperamento muy belicoso. Imagínense que Jesús les puso por nombre los hijos del trueno, porque eran muy corajudos, porque eran muy iracundos, porque tenían un carácter muy intempestivo. Pero a mí me sorprende que el Señor los llamó a ellos, y los llamó para servirle en su obra en este mundo. Llamó a un Tomás, que era un incrédulo casi incorregible, a un Felipe adicto a cuestionar y a preguntarlo todo, sin agraviar a algunos. Pedro no era precisamente una blanca paloma. De manera que estos eran hombres comunes, cada uno de ellos diferentes. Sin embargo, a Jesús le plació llamarlos para trabajar en su obra, para trabajar al rescate de los perdidos, de los que no tienen a Dios. Y ese es un requisito: que sean llamados, que tengan la vocación, que sientan la inclinación
Así se traduce la palabra vocación. Alguien que siente la inclinación por algo que a mí me satisface hacer. Dicho sea de paso, si tú no sientes la vocación por servirle a Dios, debieras de buscar a Dios y preguntarle: Señor, ¿me has llamado en verdad? Porque el que tiene vocación disfruta lo que hace, se goza en lo que hace. Vaya, se muere en la raya por lo que hace. Y estos hombres, a pesar de ser comunes, el Señor los llamó. Esa es una cualidad muy importante en los ministros que Dios necesita. Los ministros también, en segundo lugar, que Dios necesita, deben ser personas normales, pero capaces para la obra del Señor. Ningún grado de sinceridad, de buena voluntad, o quizás de conocimientos elementales o profesionales son suficientes para la capacidad que Dios puede darle a alguien a quien Él llama. Debo decirles que por la experiencia ya de algunos 40 años sirviéndole al Señor y siendo maestro en institutos bíblicos, tristemente he comprobado que hay a más de 4 los he visto fracasar en cuanto a su propósito de servirle a Dios. Porque de alguna forma han confiado simplemente en su buena voluntad, en su sinceridad, y quizás algunos hasta en la capacitación profesional de alguna ciencia, de alguna profesión, válgame la redundancia. Pero para eso se necesita algo más. Se requiere que Dios sea el que se encargue de darles a ellos las virtudes que se necesitan. Les repito, hermanos, para ser más preciso, hace unos 30 y 40 años que yo estuve en la escuela bíblica, conocí a una señorita, no muy agraciada, la damita, se lo digo con sinceridad. Podría decirle que era hasta tartamuda para acabarla de amolar. Y aparte de eso, si usted la veía así, simplemente como ver así de golpe a una persona, usted la veía y le soy sincero, hermanos, porque las apreciaciones humanas a veces así son. Vemos y entonces la vemos, digo, yo no sé qué está haciendo esta muchacha aquí en la escuela bíblica. O no tiene nada que hacer, o posiblemente la obligaron, o de alguna forma la pusieron en el instituto. Pero la realidad, créamelo sinceramente, hermano, yo no daba 3 cacahuates por esa muchacha. Pero cuando la pusieron a predicar en el instituto bíblico y tomó el lugar, esa joven parecía que se transformaba, hermanos. Era una joven, hermanos, que asumía el lugar, pero se podía observar el cambio tan extraordinario en el común de la gente, de los que estábamos en el instituto, y tomar el lugar. Usted, hermano, la podía escuchar y usted podía ver que hasta la tartamudez se le iba. Y los mensajes o sermones que le llegué a escuchar, como 3 o 4 durante los 3 años que estuvimos, fueron sermones que cuando ella, antes de que terminara predicando,
Los estudiantes ya estábamos hincados, llorando por el toque de la palabra de Dios a nuestros corazones, porque, hermanos, tenía de parte de Dios una capacidad para transmitir el mensaje con una unción tal que a cualquiera de los que estaban allí, por muy capacitados o muy diestros que se veían, se los llevaba de largo predicando la palabra de Dios. Y cuando ya bajaba, volvía a ser la misma. Usted la veía y decía, yo me le quedaba mirando las primeras veces y decía, ¿será que es Rosita? Y le decía yo, Rosita, ¿cómo le haces, Rosita? Pues no sé, hermano. Pero cuando yo estoy ahí arriba y cuando me toca a mí predicar la palabra, yo siento de parte de Dios algo muy especial. Y es verdad, hermano. Ella se casó con otro estudiante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy los dos son pastores, tienen una iglesia de considerable, hermanos, número. Y siempre tengo que reconocer a Rosita como una mujer que se podía ver la capacidad que Dios le daba cuando ella asumía el trabajo de predicar la palabra de Dios. Esos hombres que menciona allí en el caso de Moisés debían ser gente capacitada. Pero también nos hace pensar este pasaje que los ministros que Dios necesita deben ser personas normales, pero temerosas de Dios también. A ver, repita eso. Temerosas de Dios. ¿Qué entendemos por tenerle temor a Dios? El temor de Dios infiere, según el pasaje, respeto, honradez, honestidad, responsabilidad, transparencia. Debido a que una persona, cuando tiene temor de Dios, donde quiera que esté, él sabe que Dios lo ve, que Dios lo oye, que Dios discierne hasta sus pensamientos, sus intenciones. Un hombre se acercó a un pastor y le dijo: pastor, sabe que ya tengo 3 años en el camino, pero todavía me acosa una tentación, y yo quisiera pedirle un permiso para que me permitiera ya terminar esta tentación. Le aseguro que no volveré jamás a hacer lo que voy a hacer. Pastor le dijo: pues ¿cuál es la tentación? Dijo: mire, hermano, nomás quisiera que me permitiera usted tomarme una cervecita, nada más, nomás una, y yo le aseguro que jamás en la vida vuelvo. Y yo no sé por qué la gente en las iglesias cree que nosotros somos los que tenemos la autoridad para decirle lo que hagan o dejen de hacer. Y le dijo el pastor: sí, está bien, te doy permiso. Nomás que ve y tómatela donde Dios no te vea. ¿Cómo? Así de que donde Dios no me vea. Sí, yo te autorizo que vayas y te la tomas, nomás que donde Dios no te vea. Pues si es que Dios está en todo lugar, entonces ¿sabe que eso es lo que Dios necesita en los hombres, en los ministros que Él requiere en su obra? Que sean personas normales, pero que tengan temor de Dios. Que sea gente que respete a Dios, honre a Dios en todos los aspectos de su vida. ¿Usted cree que Moisés iba a andar vigilando a todos esos que eran 70 los que, según el pasaje, si usted sigue leyendo, iban a ser 70 los que iban a ayudarle a Moisés? En un pueblo que eran, por así decirlo, unos 2 millones de personas.
¿Usted cree que Moisés iba a andar vigilando que aquel no fuera a cometer por allá un fraude, o no fuera por allá a involucrarse en un asunto de mentira, en una acusación falsa, o hubiera inclinado la balanza en un asunto de justicia con alguien, algún miembro del pueblo de Dios? ¿Usted cree que él los iba a andar vigilando? No, pero la cualidad desde el principio es: escógete hombres que sean temerosos de Dios. El que es temeroso de Dios no necesita que lo anden cuidando. Él va a ser honrado hasta solo en sus pensamientos. Él va a ser honrado en sus tratos. Él va a ser honrado con las personas que estén a su cargo. Él va a ser honrado en todas sus acciones. Él va a ser honrado y va a tener también honestidad y responsabilidad y transparencia en todos los asuntos de su vida. Una persona temerosa de Dios es una persona que tiene la característica muy propia de poder ser en un futuro un ministro que Dios va a honrar y que Dios necesita en su obra. Otra de las cualidades que se desprenden de este pasaje es que los ministros que Dios necesita deben ser personas normales, pero también varones de verdad. Ahí lo dice el pasaje. Esta cualidad muy importante en los colaboradores de Moisés es que, hermanos, digan la verdad y aborrezcan la mentira. Y eso no debiera de ver en un ministro de Dios, hermanos. No debe de ser esa una cualidad en los siervos del Señor, en los llamados, en los que Dios desea que estén en su causa, en los que Dios quiere que estén trabajando en su obra. Dios demanda también que en su obra haya personas que aborrezcan la mentira y amen la verdad. Pablo recomienda en la iglesia de Éfeso y a nosotros los cristianos, dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Significa que nosotros debemos de ser sinceros, sin hipocresía, que seamos personas que no engañemos, que no mintamos, que no defraudemos a nadie con nuestras acciones, que cuando expresemos amor, lo expresemos un amor verdadero, que cuando expresemos un sentimiento, como pudiera ser, hermano, la misericordia, la gracia, la bondad, lo hagamos con transparencia, que sean gente de verdad, que amen la mentira, que amen la verdad y que repudien la mentira. Parece que algunos dijeron gloria a Dios por ahí. Y por último, la característica que se halla allí, por último, es que los ministros que Dios necesita deben de ser personas normales, pero que aborrezcan la avaricia, dice el pasaje. Esto de la avaricia tiene que ver con no prestarnos a la codicia. Los ayudantes de Moisés iban a ser jueces civiles y podían ser tentados, como todos los jueces, a un soborno. Pero ellos debían de ser personas que aborrecieran la avaricia, es decir, que fueran capaces de mantenerse íntegros y justos
en todos los tratos que hicieran con el pueblo. Posiblemente, hermanos, a los pastores, tal vez aquí en nuestra área o en México, no sé, en otro país, a lo mejor ya los pastores no nos ofrecen sobornos, ¿verdad? Pero se puede incurrir en la codicia, en la ambición del poder. Hay pastores que, hermanos, llegan a caer en un ministerio, o ministros que llegan a caer en un ministerio y se llegan a considerar con tanta autoridad y con tanto poder que, hermanos, se sienten con autoridad de manipular mentes, de manipular corazones, de manipular lugares, de manipular situaciones. Gente que puede llegar eso de alguna forma a afectarle en su codicia, o simplemente no solo en el poder, en la autoridad o en la fama, o por qué no decirlo, en el reconocimiento. Hay a muchos que les gusta ser muy reconocidos, ¿verdad? Yo he sabido de pastores que si les dicen vayan a predicar allá al Instituto Bíblico todas las naciones, porque van a recibir una buena ofrendota allí. Pues cómo no, seguro, pues vamos. O por qué no vamos a predicar a una campaña donde van a estar 300, 400, 500 gente. ¿Cómo no? Pero si te dicen hay que ir a hablarle a unas almas de ahí de un pueblo cercano, son tres. Me contaba a mí un amigo mío, pastor, hoy un hombre de Dios muy célebre entre nosotros, pero dice: hermano, la primera iglesia que yo recibí fueron 5. Los 5 eran puros ancianos. Y luego, hermanos, uno estaba ciego, otro estaba sordo, los otros ya de viejitos ya no se podían mover, y uno, para acabarlo, el quinto, estaba loco. Pero Dios me llamó allí, hermano, y tuve que servirle a Dios allí, porque yo iba porque Dios me llamó. Yo iba porque yo tenía que cumplir. Yo iba porque sentía en mi corazón que ardía el deseo de servirle a Dios, y no importaría si fueran 5, 6 o 10 los locos. Allí estaba porque yo tenía que servirle a Dios. Hoy tiene una iglesia muy grande, pero sigue siendo el mismo, un hombre que ha aborrecido la avaricia en todo el trayecto de su vida. Ningún líder de la iglesia de Cristo es perfecto. Eso es una comprobada realidad. Pero cada uno debe procurar llegar a ser lo mejor que podamos. Las cualidades que nos presenta este pasaje a la luz, ¿verdad?, de la declaración del Espíritu Santo en el consejo que le da Jetro a Moisés, es que los ministros que Dios necesita deben de ser personas normales, pero llamadas por Dios. Asegúrese que sea una vocación que Dios ha puesto en usted: servirle a Dios. En segundo lugar, los ministros que Dios necesita deben ser personas normales, pero capaces para la obra del Señor. Asegúrese que Dios sea el que le capacita. Por gracia de Dios están en un lugar donde estoy seguro que Dios tiene sus instrumentos para capacitarlos, para hacer el trabajo como Dios quiere. Así que gracias a Dios por eso. Los ministros que Dios necesita deben de ser personas normales, pero temerosas de Dios. Gente íntegra, gente honrada, gente respetuosa, gente honesta, gente transparente. Los ministros que Dios necesita deben de ser personas normales, pero varones de verdad. Es decir, que aborrezcan la mentira, el engaño, la hipocresía. Que sea gente, hermanos, cabal e íntegra, tal como Dios desea que seamos.
Los ministros que Dios necesita deben ser personas normales, pero que aborrezcan la avaricia. Estas son las características según la palabra de Dios para los ministros en el tiempo de Moisés. Y estas son características para los ministros en la obra de Dios en este tiempo que el Señor nos ha llamado. Pidamos a Dios, hermanos, que nos ayude. Hoy más que nunca la obra de Dios requiere de ayuda. Necesita hombres y necesita mujeres, pero los necesita con estas características, con estas cualidades, y Dios bendice al que Él llama y al que se dispone con estas cualidades. Pónganse de pie. Vamos a hacer una muy breve oración. Y según sea su necesidad, vamos a pedir a Dios que nos ayude a todos. Que en su gracia podamos hallar esta forma de ser que Dios requiere para los que le sirven a Él. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, en esta tarde, porque tú nos has permitido compartir con estos jóvenes, con estos varones, con estas damas, lo que tu misma palabra refiere acerca de aquellos que tú necesitas al servicio tuyo. Te ruego que hagas posible que estas cualidades ya mencionadas y escritas allí en ese pasaje puedan, Señor, en nosotros crecer, en nosotros aumentar. Tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y aquel que lo pida, aquel que lo busque, tú se lo puedes dar. Te rogamos que cada día nos ayudes, Señor, a los que ya estamos en la lid, a poder ser tal como tú quieres. El mundo necesita personas así. El mundo requiere ministros, requiere siervos, requiere personal con estas cualidades. Gracias te doy por haberme permitido compartir esta palabra. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Ha sido